El abogado José Barmicho me dijo, hay corrupción en esto. Entonces, necesitamos la intervención. Personas dispuestas a hacerlo. Personas que tengan la capacidad de organizar, se necesita. Personas que estén dispuestas. Yo vivo cerca, corran la voz. Tú vives cerca de la Casa Blanca, te quedas cerca, tú estás dispuesta a caminar. Vamos por lo menos a unir esta parte para que las personas se motiven. Bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo, y cuando todos estén ya una buena persona, ¿verdad? Un buen personal dispuesto, pues mira, fulano, vamos a encargar, usted va a hacer los carteles, fulano, haga cada quien de su casa un cartel, con papel, con dos palitos, ¿verdad? Dos palitos largos, lo envuelve, aquí le dicen papel de, ¿cómo dicen ese papel aquí? Es un papel ancho que tú lo agarras, le pegas dos palitos en el lado, ¿verdad? Y lo envuelve. Y así no tiene que andar con ese cartel así. Lo envuelve, lleva esos dos palitos y cuando te frente a la Casa Blanca, pues lo desenvuelve así y lo puede para así porque están los dos palitos. ¿Me entiendes? Y es algo que no te va a ser difícil ni te va como a estorbar. Entonces, cada quien que haga un papel, justicia para DR Rosa, intervención del presidente Donald Trump, frente a la Casa Blanca, caminando pacíficamente, ¿verdad? Esto podría resolver este caso. Yo creo que sería un buen indicio si se hace esto. La bomba tiene que explotar ya, de lo contrario Vice moverá el caso a otro estado. Ramonita, así mismo es. Entonces, escuchen esta información que le voy a poner acá. Del pastor Henry Matu, que estuvo dando un detalle más fuerte todavía. ¿Qué tiene que ver también con esto, escuchen? Comenzamos, así que todos los que se están conectando ya, María Morales, un saludito. Así que póngale mucha atención a esto. En los Estados Unidos, un caso judicial como el de Derek Rosa, el joven acusado en Miami-Dade, no termina necesariamente en las manos de los jueces locales. Existen rutas legales que, si se siguen correctamente y con fundamentos sólidos, pueden llevar un caso desde una corte estatal en Florida hasta el más alto tribunal del país, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aquí tienes un hábito que te hace extremadamente inteligente. Reemplaza las redes sociales por el microaprendizaje. Y eventualmente, si el caso se convierte en símbolo de una injusticia nacional, incluso llamar la atención del presidente. Pero este camino es largo, técnico y requiere estrategia, constancia y respaldo público. Todo comienza en el nivel más básico. Escucharon la parte, llamar la atención del presidente, que es lo que yo le digo, una caminata pacífica, protestando al frente de la Casa Blanca. Y alguien va a tener que responder. Alguien va a tener que responder, créame. Del sistema judicial, allí donde el caso de Derek Rosa se encuentra actualmente, la Corte del Circuito de Miami-Dade. Es el tribunal donde se ventilan los hechos, donde la fiscalía presenta pruebas y donde la defensa cuestiona las irregularidades. Aquí se deben dejar establecidas en actas todas las objeciones, todos los errores procesales y todas las posibles violaciones de derechos constitucionales. Porque en Estados Unidos, el sistema judicial funciona como una escalera, nadie puede saltar al siguiente peldaño si no ha agotado el anterior. Cuando la defensa considera que el juez cometió errores o que hubo abuso de autoridad, el siguiente paso natural es presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, conocida como el Third District Court of Appeals. Este tribunal revisa si las decisiones del juez fueron correctas y si se respetó el debido proceso. No revisa los hechos ni reevalúa las pruebas, sino que analiza si el juicio fue justo conforme a la ley. Si en esa instancia el fallo sigue siendo adverso, el camino continúa hacia la Corte Suprema de Florida, la máxima autoridad judicial del estado. Esa corte solo acepta casos donde existan violaciones constitucionales graves o cuestiones legales de gran importancia para todo el estado. Pero incluso después de esa instancia, el sistema aún ofrece una salida, el nivel federal. Cuando una persona considera que el Estado ha violado sus derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho a guardar silencio, la protección contra la autoincriminación o la asistencia de un abogado, puede recurrir a los tribunales federales mediante lo que se conoce como un habeas corpus federal. En este procedimiento, el acusado o sus representantes argumentan que la detención o el proceso fueron inconstitucionales.
Este paso es crucial porque traslada el caso fuera del control del sistema estatal de Florida y lo coloca bajo la supervisión de un tribunal federal, donde las reglas son distintas y el escrutinio es mayor. Si los tribunales federales inferiores emiten una resolución y la defensa considera que aún existen cuestiones constitucionales sin resolver, entonces se puede presentar lo que se llama una petición de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esa petición es básicamente una solicitud para que el tribunal más alto del país acepte revisar el caso. La Corte Suprema recibe miles de peticiones cada año, pero solo acepta unas pocas docenas, y normalmente lo hace cuando el caso presenta un interés nacional, un conflicto entre tribunales, o un precedente constitucional que deba ser clarificado. En el caso de Derek Rosa, los temas en juego, como el interrogatorio de un menor sin la presencia de sus padres, la presunta violación de los derechos Miranda o la supuesta manipulación de la escena del crimen, podrían encajar dentro de esos criterios si se demuestra que hubo violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Pero mientras los procesos legales avanzan, existe otro frente igual de importante, el frente político y mediático. En Estados Unidos, la opinión pública y la presión ciudadana pueden influir profundamente en la atención que un caso recibe. Por eso, muchas veces la justicia se gana tanto en los tribunales como en los medios. Para llevar el caso de Derek Rosa más allá de los límites del tribunal, sería necesario consolidar un expediente público y legal bien estructurado, que incluya documentos judiciales, pruebas de irregularidades, testimonios de expertos y declaraciones de abogados. Ese expediente serviría de base para dos caminos paralelos, uno legal y otro político. En el camino legal, la defensa podría presentar quejas formales ante organismos federales, como el Departamento de Justicia, DOJ, específicamente en su División de Derechos Civiles, alegando violaciones a los derechos constitucionales del menor. También podría notificar al FBI si se sospecha de manipulación de pruebas, obstrucción o corrupción procesal, ya que esas conductas son delitos federales. Incluso, se puede remitir el caso a la Oficina del Inspector General, OIG, del Departamento de Justicia, que investiga abusos dentro de las instituciones públicas. En el plano político, el caso puede buscar el apoyo del Congreso o de figuras relevantes en Washington. Algunos congresistas o senadores pueden solicitar revisiones o audiencias sobre posibles abusos de poder en el sistema judicial estatal. En Florida, por ejemplo, legisladores como Marco Rubio o representantes republicanos cercanos al presidente Trump han intervenido en casos que despertaron preocupación nacional. Con el acompañamiento de una campaña pública y una narrativa mediática coherente, el caso podría escalar desde una causa local hasta un tema de interés federal. Y allí entra el papel del presidente. Aunque la Constitución prohíbe al presidente interferir directamente en casos estatales, la figura presidencial puede tener un rol humanitario o simbólico. En la práctica, un presidente puede ordenar revisiones a través del Departamento de Justicia, promover la apertura de investigaciones federales si se sospecha de corrupción o violación de derechos humanos, o incluso otorgar clemencia o indulto si la persona ya ha sido condenada y se demuestra que fue víctima de un proceso injusto. En casos excepcionales, el presidente puede otorgar un indulto federal a alguien condenado bajo leyes estatales si el caso adquiere una magnitud moral o social relevante para el país. Llevar el caso a conocimiento del presidente Donald Trump requeriría una combinación de acciones legales y mediáticas coordinadas. Lo primero sería redactar una petición formal, con lenguaje jurídico, firmada por abogados o un comité de defensa. Esa carta debería exponer los hechos, las irregularidades procesales, las violaciones constitucionales y el impacto humano del caso, solicitando al presidente su atención o su respaldo público. El documento puede ser enviado por correo físico a la Casa Blanca o a la oficina política de Trump, y también por medios digitales a través del sitio oficial de contacto del presidente. Si la petición se acompaña de miles de firmas de ciudadanos y una campaña pública sólida, el caso gana legitimidad y visibilidad. Al mismo tiempo, es recomendable formar una organización o comité con nombre propio, por ejemplo, Justice for Derek Rosa, registrado como fundación o entidad sin fines de lucro. Este comité se encargaría de recaudar fondos, contratar expertos, difundir información y coordinar contactos con medios y legisladores. Llevar las cuentas en mi negocio antes era un caos. Ventas por un lado, inventarios por el otro. En Estados Unidos, este tipo de estructuras legales fortalecen la credibilidad del movimiento y permiten que el caso sea tratado con mayor seriedad en el ámbito político. Una estrategia completa incluiría además la participación de abogados constitucionalistas, periodistas de investigación y figuras públicas que se identifiquen con la causa. El objetivo sería crear una corriente de opinión nacional que reclame una revisión federal o una intervención humanitaria.
Si la presión pública y mediática crece, los asesores presidenciales y los equipos de campaña suelen revisar esos casos emblemáticos para determinar su impacto político o social. Así, el camino de Derek Rosa podría seguir 3 vías simultáneas: la judicial, la federal y la política. En la judicial, continuar apelando hasta agotar todas las instancias en Florida. En la federal, activar los mecanismos constitucionales de protección, como el habeas corpus y la revisión de derechos civiles. Y en la política, llevar el caso a los medios, al Congreso y finalmente a la atención del presidente. Ninguno de estos caminos es rápido ni sencillo, pero juntos pueden construir una narrativa de justicia y un reclamo nacional por los derechos de un menor acusado en condiciones irregulares. En definitiva, para llevar el caso de Derek Rosa a la Corte Suprema y al presidente Trump se necesita una combinación de técnica jurídica, estrategia comunicativa y respaldo social. Primero, registrar todas las violaciones procesales en el expediente. Segundo, escalar por la vía legal estatal y federal. Tercero, activar una campaña mediática respaldada por evidencia y apoyo ciudadano. Cuarto, formalizar una petición presidencial con tono respetuoso y constitucional. Y finalmente, mantener la causa viva en la conversación pública, para que no sea solo un caso judicial, sino un símbolo nacional de la lucha por la justicia. Porque cuando un caso local logra llegar al nivel de la Corte Suprema o del despacho presidencial, ya no se trata solo de una defensa individual, sino de una causa que representa a miles de ciudadanos que buscan lo mismo. 100%. Que la justicia sea verdaderamente ciega, imparcial y humana. Y si hay algo que la historia ha demostrado en Estados Unidos, es que los casos que comienzan en el silencio de una celda pueden terminar cambiando el país entero, si se llevan con verdad, determinación y fe. Wow. Bien. ¿Escuchado? Ok. Bienvenidos al mejor chat en vivo. Ya regresamos. Primera vez que yo me entero que un juez corrupto, óigase bien, es preocupante lo de Richard Hertz. Solo Dios sabe qué favor le debe a Fran Ramos. Es necesario alzar la voz y es necesario que este caso llegue hasta el despacho de la presidencia. ¿Se puede? Sí se puede. No es descabellado pensar, hay una vía administrativa para llevar este caso hasta niveles superiores. Ya tenemos las vías, los contactos, y este caso tiene que pasar más allá. Hay corrupción en Miami, hay corrupción con el juez Richard Hertz, hay anomalías, hay irregularidades, hay violación a los derechos del niño. Así que unámonos todos y vamos a compartir este video, porque ya las cartas comienzan a llegar, ya las apelaciones comienzan a llegar, y que Derek Rosa tiene que salir, sí, porque sí, no hay otra opción, sino esto se salió de control. Miles de personas, millones de personas a nivel mundial están pidiendo justicia para Derek Rosa. Ahora, quiero mandar un saludito. Dios tiene el control, dice María Lourdes, buenas noches. Dice Margarita Mármol, un saludito. Bernabé, pastor, gracias por la información. Estamos siempre apoyando al niño. Margarita Mármol, justicia para Derek, ya. Margarita, mándame una letra de la canción. Vamos a comenzar de lleno otra vez a denunciar las irregularidades de este juez que está haciendo puras locuras en ese tribunal. Así es, Marlene Portugués. Asimismo, Margarita Mármol, alcemos la voz. Aquí sí se puede. Ya están las vías legales. Y me han preguntado, mire que me han preguntado, sinceramente, absurdo es seguir haciendo pedidos ya, Market. Tiny dudes, plastic zombies, fake What? ¿Qué tendría que pasar? Óigase bien. ¿Qué tendría que pasar
legalmente para que el caso Derek Rosa salga del tribunal de Miami. El caso Derek Rosa actualmente está bajo la jurisdicción estatal. Óigase bien, porque hay dos tipos de leyes en los Estados Unidos. Está la ley estatal y está la ley federal. Así que hay dos tipos de leyes, pero esas dos leyes las rige la Constitución Política de los Estados Unidos. Así que el caso de Derek Rosa actualmente está bajo jurisdicción estatal, lo que significa que depende de las leyes y tribunales del estado de Florida, meramente. Para que salga de esa jurisdicción, primero deben agotarse todas las vías administrativas, o sea, todas las instancias judiciales dentro del propio estado de Florida. Esto implica, en primer lugar, que la defensa presente sus argumentos ante la Corte de Circuito donde se desarrolla el proceso. Si la defensa considera que hubo errores del juez, manipulación de pruebas, violaciones de derechos constitucionales o irregularidades procesales, puede apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito. Óigase bien, si ese tribunal confirma el fallo del primer juez de la primera instancia, aún el caso se puede llevar hasta la Corte Suprema del Estado de Florida. Solo después de agotar esas instancias se puede recurrir al sistema federal. Esta es la vía administrativa que se tiene que agotar. O sea, solo después, óigase bien, solo después de agotar estas instancias se puede recurrir al sistema federal. En otras palabras, no se puede saltar directamente a nivel nacional, todo debe seguir el orden procesal establecido. Y eso es lo que van a hacer y eso es lo que están haciendo hasta llevar este caso hasta la Suprema Corte. Ahora, hay otra pregunta importante. ¿Qué tipo de violaciones permitiría llevar este caso a un tribunal federal? Muy importante, compartan este video. Ok, el sistema judicial federal solo puede intervenir cuando se demuestre que hubo una violación a la Constitución de los Estados Unidos, que ya se violentó. En el caso de Derek Rosa, eso podría incluir el interrogatorio sin la presencia de un abogado ni de sus padres, la falta de respeto a sus derechos Miranda, la manipulación de la escena del crimen o la omisión de la cadena de custodia en pruebas muy, pero muy claves. También se puede alegar violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo garantizado por la 5ª y la 14ª enmienda de los Estados Unidos. Si un abogado federal considera que estos derechos fueron ignorados o vulnerados, pueden presentar una petición de habeas corpus ante una corte federal, solicitando la revisión de todo el caso, por qué se violentaron los derechos constitucionales básicos, y esto sería el primer paso real para que el caso salga del sistema estatal y sea revisado por el gobierno federal. ¡Aleluya! Esto se puso bueno y esto se puso serio. Así que a temblar ese sistema judicial corrupto. Y aquí estamos hablando sin pelos en la lengua. Aquí estamos hablando sin miedo. Y esto es lo que... Esa parte me gustó. Aquí estamos hablando sin pelos en la lengua. ¿Sabes por qué? Porque mi canal oficial se llama Sin Pelos en la Lengua. Incluso ese nombre se lo puse yo cuando estaba llevando el caso de Jefferson, porque yo era muy claro en lo que yo hablaba. Había gente que le molestaba la forma de yo expresarme, porque yo iba en el clavo, decía, muchacho, ¿cómo tú tienes valor de decir eso? Y yo hay momentos donde yo soy así. Entonces por eso le puse el canal Sin Pelos en la Lengua. Por eso me gustó esa partecita que dijo Henry Mathews. Hablo sin pelo en la lengua. Que tiene que pasar. Necesitamos una voz que se levante y también necesitamos que una comunidad se una en un mismo sentir y que hablemos el mismo idioma. Ahora, hay una pregunta muy importante.
¿Qué es exactamente una petición? ¿O qué es, me preguntan, qué es un habeas corpus federal? Aleluya.